me mataron. Un día que se regó la noticia de que yo había muerto. O sea, va a sonar cruel lo que voy a decir, pero Sí. rey muerto, rey puesto. Y despídase porque puede ser la última vez que lo ve. Y yo con ese corazón a mil, con el dolor, ya comienzo a respirar profundo y a llorar por el miedo. Y yo creo que no es el miedo a la muerte, es el miedo a dejar seres queridos. Y el ser que más ya en ese momento me llenaba a mí era mi hija. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts con César Castro. Estoy feliz de todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que siguen conociendo más de estas historias maravillosas que nos hemos venido encontrando a lo largo de este proceso. Y bueno, hoy tengo pues a un amigo que ha decidido contar su historia y es un caso muy puntual, el que vivimos hace un par de años atrás a raíz de la pandemia del COVID-19 y que bueno, definitivamente marcó un antes, un durante y un después en la vida de muchísimos seres humanos. Carlos Núñez, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola César, la verdad muchas gracias a usted por la invitación y creo que yo voy a ser la voz de muchas personas que padecieron esa enfermedad ya hace 4 años y lo mío ya va a cumplir desde el 24 de julio que comienza el tema de la enfermedad, se va a cumplir 4 años, entonces qué más que estamos en este tiempo. Bien, antes de empezar a hablar de ese momento tan difícil para muchas personas, y usted lo acaba de decir, va a ser la voz de muchas personas que pasaron por esa tragedia de perder familiares, otros quizás de mantenerlos hospitalizados durante días, semanas, meses. Pues hablemos un poco de Carlos. ¿Quién es Carlos? Bueno, mi nombre es Carlos Núñez Gómez, soy de acá de Barranca Bermeja, tengo 38 años, soy ingeniero de sistemas de profesión de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy especialista en administración de proyectos de la Universidad Viña del Mar y actualmente estoy trabajando ya 8 años con la administración, con la alcaldía, mediante la Secretaría del Interior, Ok. antes conocida como Secretaría de Gobierno. Bueno, en medio de ese trabajo, ¿qué hace una persona con su carrera pues, en una administración municipal? ¿Tiene contacto con muchas personas o simplemente se encierra en un cubículo a teclear computadores? Pues yo he tenido diferentes actividades desde que inicié. Inicié pues en la parte de supervisión de los proyectos y programas que en su defecto eran de tecnología, de cámaras, de circuitos cerrados de televisión. A medida pues de estar el tiempo ahí en la oficina, pues empecé ya a manejar el tema de presupuesto, de proyectos y ya fue más ahí en la oficina, sentado en el computador, haciendo los proyectos y pues la interacción más que todo es con los que intervienen en la Secretaría del Interior porque ellos manejan muchos proyectos con la fuerza pública y con los organismos de seguridad. Entonces termina haciendo algún trabajo de campo. Sí, sí, claro. Digamos que no siempre está uno en la oficina. Hay reuniones que se hacen por fuera, en los batallones, en la estación de policía, en el DEMAN, en las inspecciones, en las comisarías. Entonces, digamos, ese vaivén, el tema de seguridad es como muy amplio y el tema de emergencia también. Entonces, sí, claro, o sea, se debe salir de la oficina. ¿Cómo pintaba ese 2020 cuando el COVID-19 empezó a hacer noticia en Colombia? Porque pues se llama COVID-19 a que la enfermedad nació en el año 2019 a finales de ese año, pero en Colombia los primeros casos ocurrieron en febrero, finalizando enero, febrero del año 2020. ¿Cómo fue ese inicio de año para usted en pandemia? O sea, ¿qué pensaba uno en ese cambio de año? Porque uno dice, uy, nuevo año, nueva administración, Sí, claro, además, era nueva administración. uno se emociona porque vienen nuevas cosas y todo. ¿Cómo fue ese inicio del 2020? Pues imagínate que para nosotros fue muy raro enfrentarnos porque era la primera vez para muchos que vivíamos, digamos, esa experiencia. Y pues en la administración, más nosotros como Secretaría de Gobierno, cambio de nombre a Secretaría de Interior, se debía velar porque empezaron a haber restricciones, entonces nosotros debíamos velar porque esas restricciones se cumplieran. Entonces nosotros sí debíamos cumplir, obviamente, el horario en la oficina, tener el contacto en la calle, nosotros tenemos el permiso para salir, entonces digamos que en ese caso, pues nosotros teníamos, digamos, entre comillas, podíamos seguir nuestra vida normal en el trabajo y en la casa, en- obviamente con todo lo que conllevaba cuidarnos de la enfermedad, aun cuando la enfermedad apenas comenzaba,
pues era como la gente muy incrédula, lo digo personalmente, nosotros éramos muy incrédulos de eso. Yo la verdad que ese tapabocas, eso era, me lo colocaba era como para entrar a los lugares O y sea, me más lo como un quitaba. requisito Sí, que exacto, un lo cuidado. veíamos así, o sea, no era por cuidarnos, sino porque, no, que se exigen que se lave las manos, que se eche alcohol, entonces se echaba un alcohol, no, que sin tapabocas no puede entrar, entonces póngase el tapabocas. Entonces no era por el cuidado, sino inclusive llegábamos a tener chances porque a veces el tapabocas sucio, porque todo el día con el mismo tapabocas, o sea, no Dios mío. había, no Y había se tenía que ningún... cambiar por lo menos Claro, una vez cada 2 horas, como exacto, y mínimo. digamos que nosotros duramos todo el día con ese mismo tapabocas porque la idiosincrasia de nosotros que no creíamos todavía en que esa enfermedad nos fuese a afectar o en su momento a causar la muerte, no nos llevaba a comportarnos así. Bueno, me dice que obviamente hacía trabajo de campo. Me imagino que en medio de ese COVID-19 tuvieron que salir a la calle a hacer esas visitas, a decirle a la gente, venga, no salga, cuídese, pero bueno, mientras tanto el tapabocas aquí de lado, ¿no? Sí. Sucio y de todo, pero pues tenían que decir a la gente que se cuidara, ¿no? ¿Qué cosas encontraban en la gente? O sea, la gente qué decía. Recordemos que cuando comenzó el tema del COVID, hubo muchas campañas por parte de la administración donde se entregaron mercados, donde se llevaban, digamos, ayudas a las comunidades. Nosotros nos tocó hacer parte de ese equipo, echarnos las cajas al hombro, ir a los barrios y entregar todo el tema de esas ayudas. Entonces uno se encontraba con la gente y obviamente la gente también incrédula, otra temerosa, otra muy entregada al tema religioso. Pero pues eso era, digamos, en la perspectiva de nosotros acá en lo laboral. Porque como te digo, pues nosotros teníamos que cumplir en el trabajo. O sea, nosotros sí, mucha gente no, que el trabajo en casa, nosotros no. Nosotros sí teníamos que ir a la oficina y estar pendiente de todo el tema de las restricciones que se cumplieran, el tema de los cuidados. A pesar de que nosotros no trabajamos mucho de la mano con la Secretaría de Salud, debíamos también estar pendientes de que se cumpliesen los cuidados en salud. Mucha gente que no sabe, las secretarías del interior o las secretarías de este tipo en algunas ciudades también trabajan muy de la mano con la Policía Nacional, con organismos de socorro y tenían que salir a esas campañas, ¿no? Ajá, sí, Se claro. encontraban con gente haciendo parrandas, fiestas, asados, sancochos en ese momento mientras la enfermedad avanzaba y se comía a la gente, por decirlo de alguna manera. Pues mira bueno, yo la verdad no hacía parte de ese grupo que salía de noche, porque más digamos, los trabajos de campo de supervisión de cumplir las normas se hacía era de noche. Pero los compañeros sí, los que ¿Por les qué se tocaba... hacían de noche? ¿El COVID-19 no atacaba en el día? Sí, pero la gente en el día sí se comportaba y no salían y solamente iban a mercar los de la cédula. Entonces, digamos que en el día acá en Barranca era así. ¿Usted también Entonces, salió a en la noche... comprar el papel higiénico como loco en esa época? No, pues nosotros digamos ¿O era que sí venía incrédulo todo el tiempo? Entonces digo, no, sí, es el papel claro, higiénico o sea, no se va a acabar. No, claro, nosotros, pues que nosotros, todo lo que iba a acontecer, todas las restricciones a nivel nacional o que venían de la Organización de Salud, primero pasaban la noticia por ahí, entonces nosotros ya sabíamos lo que tenía que comunicarse a la gente, entonces como que nosotros nos preparábamos antes. Entonces digamos que decían, hey, ojo que va a subir el tapabocas. Bueno, entonces, hey, en la oficina tengo que comprar tapabocas porque se van a acabar. Entonces nosotros tratamos de que antes de que subiera el tema de los tapabocas o que se acabaran, ¡pum! Nosotros en la oficina compramos en las casas. ¿Cuánto le costó un tapabocas? Así el más caro que haya pagado. Uy, yo creo que... Imagínate que nosotros hasta eso lo volvimos moda porque yo tenía tapabocas de personalizados. Sí. Sí, Era sí. chistoso y con eso duraba todos los días y los otros días Sin la lavarlo ni siquiera. sin ¿no? lavarlo. Y Ese aparte era- lo metían a la lavadora con todo el resto de la ropa. Sí, no sé, la verdad que sí. Y me acuerdo que sí, que un día que se acabaron en la casa los tapabocas, pues en la casa donde mis papás, porque yo vivía acá y en ese momento mi esposa y mi hija, pero mi mamá me dijo, no, que sacaron los tapabocas y nosotros cómo hacemos, ya no hay ni siquiera en las tiendas. Entonces, pues mami, déjeme, yo averiguo. Y resulta que una caja de tapabocas de 50, 100,000 pesos. 100,000 pesos. ¿Cuánto puede 100,000. costar en el día de hoy? No, yo ahorita hace poco compré un solo tapabocas, vale 500 pesos. Uno solo Uno solo. individual.
Y en esa época venían de negro, venían azules, venían blancos. Sí. Y bueno, ya empezaron después las empresas a entregar tapabocas personalizados con el logo de la empresa y toda la cosa. No, mejor dicho, o sea, se hizo negocio con el tema de los tapabocas. Sí. Bueno, ¿qué cosas curiosas contaban sus compañeros que encontraban cuando salían a hacer esas campañas de noche? ¿Se enteró de algunas de esas cosas raras que la gente de pronto hacía de noche? Bueno, no, es que esas parrandas. Eran tantas. Lo común era la gente tomando en las casas, pero hubo una vez que me pareció muy chistoso y resulta que bueno, no voy a decir el nombre del barrio, el barrio solamente, digamos, tiene esa entrada y una entrada y una salida. Ok. Entonces resulta que tenían campanero. Ah, ok. Tenían campanero para cuando, entonces tenían como 3 fiestas dentro del barrio. Y resulta que cuando iba llegando la tropa, nosotros teníamos acompañamiento del batallón, de la policía, de la fuerza pública, de la defensa civil, cuando hacíamos esas supervisiones de las restricciones de la norma. Y resulta que al llegar al barrio, nos habían dicho que no, que tenían fiesta, y cuando el barrio tranquilo. Entonces se comunicaron con la persona, no, pero venga, si nosotros llegamos al barrio y no hay ninguna fiesta, o sea, no, aquí no hay todo el mundo nada. Está como durmiendo. Sí. Y resulta, no, es que allá en la entrada hay unos muchachos, los muchachos avisan, ellos son campaneros. Entonces vea, o sea, algo que era para cuidarnos nosotros, se lo convirtieron como en algo de recocha, decíamos, en términos generales. Una recocha. O sea, tenían una garita en la entrada al barrio, por decirlo de alguna manera. Sí. Oiga, definitivamente la gente se inventaba cualquier cosa para disfrutar de ese encierro, ¿no? Y de hacer cosas indebidas. Bueno, empecemos a hablar ya, o antes de llegar a la enfermedad, más bien tengamos un ratico ahí en su momento complicado del COVID-19. ¿Conoció casos de personas muy cercanas que tuvieran la enfermedad y les diera duro? Pues imagínese que antes, yo siempre lo he dicho, yo creo que yo fui esa persona a la que les cambió, digamos, la perspectiva de la perspectiva de la enfermedad con lo que me pasó a mí, porque nadie todavía creía, o sea, todo el mundo como que será que sí, será cierto, o sea, nadie conocía un caso exacto, decía, no, mi vecino le dio y está mal, no, o sea, no, en ese momento no. Simplemente era como una gripa normal. Sí, exacto, y los casos que uno veía, no, es que fulanito de tal, pero está bien en la casa, no, que aquel es, esos, los que no les daban síntomas. Asintomáticos, entonces resulta que eso fue otro cuento, entonces yo no conocí, antes de que me diera la enfermedad a mí, no conocía a nadie que le hubiese dado duro o que se hubiese muerto cercano. Obviamente, cercano. Escuchaba lo que se veía en las noticias. Exacto, y yo veía en las noticias que todos los días aumentaron tantos casos, pero ¿dónde están esos casos que nosotros pues no los vemos? Ni siquiera en la familia, ni por parte de mamá, ni por parte de papá. Gracias a Dios, en ese momento. Entonces, por eso yo decía, digamos, el instrumento fui yo. O sea, usted empezó digamos que antes de la enfermedad decía, no, eso a mí no me va a dar. Ya mire, ya vamos casi en 2 años. ¿En qué año fue que le dio la enfermedad? La enfermedad llegó en el 2020. ¿En qué año fue eso? En el 2020. Bueno, antes en esos meses que la enfermedad llegó a Colombia, a Barranca Bermeja, usted se sentía tranquilo y decía, pues eso a mí no me va a dar porque ya he salido a la calle, he andado por ahí para arriba y para abajo. Claro, a mí la enfermedad me comenzó en julio. En julio. Fueron los 6 meses. En febrero fue que cerraron. Finalizando febrero no, mentiras, en marzo fue que definitivamente cerraron. Yo me acuerdo, en marzo fue que cerraron y comenzó todo el tema de restricciones y bueno, y todo de lo que hemos venido hablando. Y a mí me comenzó la enfermedad en julio, entonces digamos que fui uno de los primeros casos en el entorno donde yo trabajaba, en la familia, en mis amigos. Y bueno, ¿cómo sabe usted que tenía la enfermedad? ¿Cómo descubre? No, ese es otro cuento, porque resulta que a mí primero me comenzó fue una fiebre. Pero una fiebre esa que le puede dar a uno una fiebre normal, o sea, que es una calentura y ya. A mí no me dio escalofrío ni nada, bueno, me dio esa fiebre. Es una fiebre por guayabo de pronto. Pues exactamente, pues así, o sea, no era algo que era, uy, me va a preocupar, no. Entonces, lo primero que me dio fue fiebre, fue de madrugada, obviamente cuando me levanté me sentí así, yo dije, uy, más chica, pero yo sentía que no era COVID porque no había tenido contacto directo con personas que estuviesen enfermas o que yo supiera que estuviese enferma. Ajá. Entonces decía, no,
Y usaba el tapabocas, además. Mal, pero lo usaba. No, yo recuerdo, a mí me muestran fotos, haciendo un paréntesis de lo que estaba contando, me muestran fotos de las supervisiones que hacíamos y yo con el tapabocas acá abajo o acá arriba, Ay, Dios en mío. recocha. Y Dios mío, yo decía, vea, hasta dónde llega la incredulidad de uno ¿Llevaba en ese alcohol? tema. Mientras tanto, ¿llevaba Sí, tarrito de claro, alcohol? eso sí, mi mamá siempre nos tenía los tarros y yo he buscado y lo llenaba y cargaba con el tarro para echarme en las manos. Y eso sí, no me fallaba. Y el tema del lavado de las manos, también tengo una hermana en el área de la salud y ella me decía que lo que más nos cuidáramos era que nos laváramos las manos todo el tiempo. Entonces, eso sí era sagrado. Entonces, las manos antes de comer, antes de tocó algo, o sea, lávese las manos, tocó algo alcohol. Entonces, digamos que Bueno, se en ese levantó ese estamos. día con algo de fiebre. Sí. Eh, Me levanté, no fui en la mañana a la oficina, obviamente dije, yo tenía una compañera, la compañera que me colaboraba a mí en el área, y le dije, no, mira, me levanté así, ¿qué tal? Y inclusive en recocha, porque pues todos los que me conocen saben cómo soy, me dijo, usted es porque no quieren ir a trabajar, que no sé qué más, y yo le dije, no, es mejor evitar, entonces no fui en la mañana. A las 10 de la mañana ya me encontraba normal, bien, eh, comí normal, desayuné normal. Eso fue como entre el 19 de julio y 20 de julio. O sea, la gente, Perdón, eso perdón, fue antes. ese día la comida le sabía normal, o sea, todo Sí, no. tranquilo, no, No, no y es había que perdido olfato, nada de esas cosas. eso es otra cosa muy rara. A mí yo nunca perdí el olfato ni nunca perdí El el gusto, gusto. No, a mí eso todo no. normal. Entonces ese día Sí. normal a las 10 de la mañana. ¿Qué hizo luego de eso? No, ya me bañé, estuve en la casa, hice algún trabajo que tenía que hacer ahí, almorcé y a las 2 de la tarde para la oficina normal. Me voy a presentar a trabajar Sí, como buen colombiano a trabajar. trabajé normal, llegué en la noche, nosotros ese día jugábamos en la noche. Yo sentía así como esas ganas de no hacer nada. No Una era pesadez. enfermedad, así como una pesadez, como, ay, no voy a ir a jugar, dije, voy a ir a ver. Entonces, de todas maneras me coloqué el buzo sabiendo de que estaba la enfermedad y que me había dado fiebre y que iba a haber un partido de noche. Porque nosotros, eso sí, estaban cerradas las restricciones y todo, pero nosotros salíamos a jugar. Mm. Bueno, el deporte cogió un poco de fuerza en esa época, ¿no? Pero estaba un Entonces, poco prohibido sí, también estaba prohibido el los tema de partidos de fútbol, aglomeraciones y eso. los partidos de fútbol y estaban prohibidos, las canchas estaban cerradas. Todos los deportes que tuvieran algún tipo de contacto. Se cancelaron, sí. De todas maneras, nosotros ahí en el barrio, pues salían a jugar ese día. Y me fui a ver el partido. Entonces todo el mundo pues extrañó que me vio con buzo. ¿Y usted qué? Yo no, pues, me puse el buzo porque esta mañana me dio fiebre. Y ya bueno, hablé con ellos ahí. Normal, vi la pateada, nos reímos con todos los muchachos con los que estaba ahí. Y me fui para la casa. En la casa normal, me acosté. Se repitió el evento al otro día. Pero entonces, digamos, al otro día ya se repitió el evento. Fue con ronquera en la voz. Ok. Como si hubiese estado gritando. Yo le eché la culpa a la risa que teníamos en el partido anterior viendo jugar a todo el mundo ahí. Porque pues es una partida recocha. Entonces yo dije, no, me puse y me siento la carraspera acá y otra vez la fiebre. En este día la fiebre sí ya persistió Durante toda la y jornada. toda la mañana, Ok. porque eso sí me mandé a inyectar. Yo Ah, dije, no, ok. puede ser Una virosis. una virosis o yo dije, me va a dar una gripita. Sí, una gripita, algo tranquilo. Entonces me mandé a inyectar, fui a donde entonces la muchacha me dijo, usted, eso sí, me mandé a inyectar en una droguería. No me presenté porque uno no se podía presentar en ese tiempo a urgencias con fiebre, o sea, no la atendían a uno. Acuérdese de que el tema había también unas restricciones para ir a presentarse a urgencias. Si usted no tenía eso, no se podía ir a presentar y Ujú. lo devolvían. Sí. O sea, así se manejaba en ese momento. Y eso que no Entonces, había, todavía no estaban llenas los hospitales y ajá, las no, sí, clínicas. sí, todavía en ese momento todavía no estaban, perdón, no estaban, digamos, colapsado el tema de salud. ¿Cómo terminó esa jornada? Bueno, yo me inyecté y sí, santo remedio. Así, Relaja. grave error, porque yo disfracé 2 días los síntomas de la enfermedad y eso pues me lo dijo el médico ya después de que me ha pasado todo lo que me ha pasado. 2 días, no pasó nada. Al tercer día, vuelve el dolor, así dolor en los huesos, perdí la voz, no podía hablar mucho porque me ahogaba, me comenzaba una tos cuando hablaba mucho, me quedaba como sin aire. Ahí sí ya me reporté, dije que presuntamente yo podía tener COVID porque tenía los síntomas y llamé a la oficina
me solicitaron de una vez la prueba y pues yo creo que ustedes recuerdan que cuando eso las pruebas las hacían hoy y las entregaban a los 8 días. Sí, correcto. Entonces, bueno, solicité la prueba, no me llegó para el día que la solicité, me la fueron a hacer al día siguiente, digamos, ya tenía los síntomas más avanzados porque ya no me pesaba pararme de la cama. Ok, no se podía parar de la cama O sea, porque se quedaba sin aire. Me cansaba, sí, me cansaba, era un cansancio que no se explicaba, o sea, esa enfermedad a mí nunca me había dado eso. Entonces yo decía, no, pues yo debo tener COVID, pero no me siento bien, o sea, tengo la pesadez, tengo la tos, pero no siento ninguna afección. Así estuve ese día, al otro día, yo seguía trabajando normal. O sea, ya llevábamos 2, 4, prácticamente 5 días. Una semana, sí, una semana. Y eso sí le decía, yo seguía trabajando desde la casa porque pues obviamente los procesos deben seguir. Entonces pues seguía, por ahí yo tengo todavía inclusive conversaciones con compañeros vía WhatsApp, mensajes donde les decía, no puedo hablar mucho. O sea, trate de preguntarme puntualmente porque me agoto. Entonces, ¿qué? ¿Y qué le han dicho de la prueba? Y yo, no, no me ha llegado, no me han dicho nada. Y mientras tanto usted en casa. Y yo en ¿Qué casa. tomaba mientras tanto para aliviar los síntomas? Bueno, digamos que en esa época salió el cuento de que la moringa era buena. Bueno, todos los días moringa en la mañana, moringa en la tarde. Muchos remedios caseros, sí, además, muchos remedios, y muchas cosas inventadas. Porque es que más no había... que todo eran remedios caseros. Eso sí, la ivermectina, que también eso fue, digamos, en esa época el boom que tocaba tomar. En que recuerde yo, ¿qué otro medicamento? Bueno. ¿Y hubo aislamiento en su casa? O sea, Sí. ¿lo pasaron a una habitación solo? Sí, eso sí tuve cuidado porque me daba miedo por la niña. La niña en ese entonces tenía 4 o 5 añitos. Entonces me daba miedo el tema de ella. Y gracias a Dios nosotros teníamos un cuarto donde había una cama y pues separado totalmente de la casa. Entonces ahí me aislé yo, ahí trabajaba. Me daban la comida ahí, la comida mientras pasaba. Decían que eran 10 días después de los síntomas para volver otra vez al mundo normal. Al mundo normal. Pues yo, la verdad, estaba muy relajado porque no sentía ninguna dolencia, ni sentía que me agravaba. O sea, permanecía así. Tenía eso del que no podía hablar mucho porque me ahogaba y me comenzaba como una tos ahí de ahogo. Pasó así, eso fue el día de semana, eso fue un domingo, el día que ya que decidió contactar al médico. Decidí irme de urgencias porque ya pasó algo que no había pasado en los demás días. Yo pensé que ya me iba a empezar a recuperar y resulta que ese día amanezco con un dolor en la espalda. Cada vez que me tosía o hablaba, sentía que como un punzonazo, así como cuando lo hacen con un lapicero. Nunca sentí una puñalada, pero así cuando lo chuzan con un lapicero atrás en la espalda. Y cada vez que hablaba me forzaba para hablar o me iba a reír o tosía, el dolor. Yo tengo una hermana, lo que le repito, del área de la salud, la llamé y le comenté, me está pasando y me dijo, papito, no, eso no es normal. Eso no es normal, déjeme, yo consulto acá a ver qué podemos hacer, pero pues tampoco se puede ir para la clínica porque no lo van a atender. O sea, la gente, el tema es aislado y esperar que tuviera una prueba positiva, tuviera la prueba para saber positiva para era. iniciar el proceso. Y mientras tanto la prueba nada. No, la prueba nada. Inclusive llegaron de otra EPS particular, me hice la prueba particular, en vista de que no llegaba, me dice, pagamos por la prueba particular y también esperando, supuestamente esa era más rápida, me la hice un día antes, el sábado, me la hice el sábado para ver cómo estaba y que me la entregaran por ahí el lunes o martes, pero resulta que el domingo amanecí así. Eso le estoy hablando, lo que hablé con mi hermana, tipo 10 de la mañana. Del domingo. Ya llevábamos 5 y 2, 7 días con síntomas, inyectado, que sí, que la fiebre va, viene, sí. La ida de la voz, bueno. Fiebre a mí no me volvió a dar, eso sí, aclaro, fiebre a mí no me volvió a dar. De pronto ya la inyección hizo algo. Sí, yo no volví a saber de la fiebre, era lo que le decía, las ganas de no hacer nada. Y la tosecita y el dolorcito cansancio, y el cansancio ese que fatigaba, bueno, el dolor. ¿A qué horas usted ese domingo decide ya no aguanto más? Me traen el almuerzo y yo no quería tenía, comer. No tenía ganas de comer, no tenía hambre y ese dolor se intensificó porque me comenzó a dar tos. Una tos y yo medio abría la boca tos, entonces me tocaba estar con la boca cerrada.
así con la boca cerrada y esa tos y ese punzonazo. Yo ya estaba solo en ese momento en la casa porque Jennifer, mi ex esposa, en ese momento también trabajaba. Entonces yo la llamo y le digo, no, Jennifer, ya a mí me va a tocar irme a urgencias porque me está pasando esto. En su esto y momento esto. era su esposa. Sí, Ok. ya ahorita pues decidimos pues, hacer vidas aparte, pero una excelente mujer. Entonces usted le dice que está muy mal. Sí, que por favor deje lo que está haciendo y que me acompañe. Efectivamente, pues, tardó como 10, 15 minutos cuando llegó, me miró, me dijo, pero yo lo veo normal, dijo, no. Y cuando dije no, tosí y ya, ella vio que me tomé el pecho y la espalda y me dijo, pero ¿qué siente? Y yo no, siento que me duele mucho la espalda. Y eso es lo que le dije a ella, se lo dije así como entre labios porque no podía hablar. No podía abrir la boca porque el dolor era impresionante. Entonces paramos el primer taxi. El señor me dijo, ¿para dónde va? Para la clínica. El señor, no lo puedo llevar porque presuntamente tiene COVID. Hasta el tercer taxi. El tercer taxi me dijo, el señor tenía cerrada la parte, tenía como una malla en silicona ahí que separaba la parte de atrás con la de adelante. Que se inventaron, sí. Sí, y bueno, el señor nos preguntó, eso le pasaba la plata para pagar la carrera. Bueno, me voy para la clínica Reina Lucía, porque obviamente la clínica Magdalena, que era donde estaban atendiendo, ya en ese momento pues tenía casos, había gente infectada y yo todavía no tenía la prueba. O sea, usted seguía convencido que era otra cosa menos COVID-19 posiblemente. No, pues yo en ese momento yo decía, yo lo tengo, lo que pasa es que a mí no me podían atender. En ese momento las clínicas no atendían si no había una prueba. Entonces me fui para Reina Lucía y ¿qué fue a hacer? Por recomendación de mi hermana, a que me tomaran un RX en particular de los pulmones y que me revisaran porque obviamente, pues, evidentemente estaba mal. Entonces me voy para allá, me reciben, me dice, ¿por qué viene? Me dijo, no tengo esto y esto. Bueno, tiene que entrar por este lado porque este lado son los pacientes posible COVID. Y bueno, usted sabe que aquí nosotros no lo podemos atender. Le hicieron la prueba, sí, ya no ha llegado, que no sé qué más. Lo único que podemos hacerle es aplicarle medicamento y enviarle medicamentos y que se vuelva para su casa. Entonces yo les dije, no, o sea, yo quiero que así me toque pagar, que me hagan un RX de tórax, porque no me siento bien. Evidentemente, pues me atendió el médico, me colocó el del aparato para revisarlos y sintió que no estaba normal. Me dijo, el respire. tetoscopio para escuchar los pulmones. Exacto, respire. Yo no era capaz de respirar, respire. No soy capaz. Le decía, yo no soy capaz ni de hablar. Entonces, digo, no está bien. Sí, hagámosle un RX urgente. Entonces, resulta que cuando me hacen el RX, los pulmones totalmente blancos, o sea, no había ni una parte negra. Eso estaban colapsados. Totalmente inflamados. No sé médicamente cómo se explica, pero el médico me decía que yo no iba a aguantar 2-3 horas más con los pulmones así. Que yo no sabía ni cómo había llegado a la clínica. Okay. Que estaba a punto de un paro porque lo saturaron, le colocaron el de una vez me saturador. colocaron oxígeno. Sí, me colocaron el S, pero marcaba en el se me olvidó el nombre del aparatico. En el oxímetro. En el oxímetro no marcaba tan mal. O sea, sí estaba mal, pero no marcaba en exceso como se presentó cuando él vio la radiografía de los pulmones. En las casas de los colombianos no podía hacer falta un oxímetro, un termómetro. Y los remedios caseros raros. Sí, entonces, sí. bueno, usted fue a esa clínica, le hicieron esa radiografía, ese RX al pulmón, al tórax. ¿Qué pasó? No, autorizan de una vez el traslado para la clínica Magdalena, que es la que contaba, digamos, con el equipo para atenderme, porque ellos ahí no tenían. ¿Qué pasa? Y comienza, digamos, ahí el tema del sufrimiento, porque no había una bala de oxígeno. Pues el oxígeno estaba también... ¿Para qué necesitaban la bala? ¿Para el traslado de una clínica a la otra? Sí, yo tenía el oxígeno y con el oxígeno, pero ahí en la clínica. Sí. Pero el doctor dijo que yo no me tocaba con una ambulancia especial o tener una bala de oxígeno especial porque no iba a aguantar. Ese traslado desde la Magdalena hasta allá iba a entrar en un paro. Me podía morir en el mismo traslado.
cuando yo empiezo, digamos, a escuchar eso, pues ya uno empiezan los nervios. Porque A preocuparse. Sí, claro. Y entonces ya, el médico me confirma sin la prueba, me dice, lo que usted tiene es COVID. Y ya le está afectando y le tiene afectado los pulmones. O sea, créame que esos pulmones difícilmente se van a poder recuperar de un día para otro. ¿Qué pensaba usted cuando el médico le decía esas cosas? Porque es que, como me lo dice, era muy directa las palabras del médico decirle que prácticamente se estaba muriendo. Pero bueno, ahí sí voy a aclarar porque esas palabras el médico no me las dijo directamente a mí. Se las dijo a Jennifer, a mi ex esposa. Y ella, pues, obviamente, de una vez nosotros nos conocíamos mucho, nos conocemos mucho. Ella me dijo, vea, pasa esto y esto y esto, tiene que tener calma, vamos a hacer todo lo posible a buscarla, tenemos que sacarla aquí, vamos para la Magdalena. Ya ahí yo, Dios mío, sí, eso, cuando uno escucha traslado es porque la cosa no está bien. Y ella me dijo, los pulmones salieron mal, el RX de tórax salió mal, muy mal, y usted no puede estar acá. Entonces, tenemos que mirar cómo lo trasladamos. ¿Qué se imaginaba usted? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Qué le pasa? Porque a uno le pasan muchas cosas en un momento de angustia, le pasa un cassette así con la cinta como devolviéndole a usted toda la vida. Había algo que a mí y todavía, que me marca mucho el recordar, y es mi hija. Su hija era la que estaba presente en ese momento. En su mente. Sí, exacto. O sea, yo cada vez desde que supe que el médico me dijo que sí, que posiblemente es COVID sin tener la prueba, ya empieza uno a preocuparse y decía, bueno, si estoy muy mal, presuntamente viene intubación, porque eso era COVID, mal pulmones, intubación fija. Y pues cuando uno escuchaba Clínica Magdalena, fijo era que iba a entrar a cuidados intensivos y que iba a haber intubación. ¿Pensó en algún momento que se iba a morir? Le soy sincero, desde que me dijeron que era COVID, todo el tiempo empecé a asustarme por el miedo. Y yo creo que no es el miedo a la muerte, es el miedo a dejar seres queridos. Y el ser que más en ese momento me llenaba a mí era mi hija. Y ¿por qué le preocupaba tanto que se quedara sola pues en este mundo terrenal? Yo creo que para cualquier padre, un hijo chiquitico es dejar un hijo pequeño a la merced solamente de la madre debe costar mucho. Y yo lo asemeo mucho también las personas que toman la decisión de irse para otro lugar y dejar los hijos, pucha. Ellos tienen que tener una fuerza de voluntad y un dolor, no sentir dolor en el corazón como para saber que va a pasar mucho tiempo sin ver a sus hijos. Ahora imagínese pensar uno que ya no va a volver a escuchar su voz y no saber qué va a pasar, o sea, qué le va a pasar en la vida a la niña, a mi hija. Bien, ¿encuentran el traslado? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, no voy a hablar de organismos ni nada porque sería mal. No he nombrado las clínicas porque las dos pues en su momento prestaron el servicio como debía ser. Pero sí se encuentra la ambulancia. O sea, aparecen angelitos que empiezan a abrir el camino y otros también quizás también entorpecerlo, ¿no? Encontramos la ambulancia. La ambulancia en ese momento estaba haciendo un traslado también. Terminaba de hacer el traslado y venía a buscarme. Entonces listo, ya estaba la tranquilidad de que venía la ambulancia. Ese día llega la ambulancia y resulta que el otro tema era la bala. Ellos no tenían oxígeno en la ambulancia. Tenían el equipo, pero no tenían para mirarme los signos vitales de aquí hasta allá, pero no la bala. Entonces tocó buscar la bala. La prestó una persona particular. Ok. Nos prestó y bueno, surte el traslado. Llega a la clínica Magdalena. A la clínica, de la clínica Reina Lucía a la clínica Magdalena. Pero en ese trayecto... Mire, un paréntesis o un punto importante ahí, qué pena que lo interrumpa, y es que para ilustrar un poco a la gente, entre la clínica Reina Lucía y la clínica Magdalena
habrá poco más de 2,5 kilómetros, no es más. Es súper cerquita. O sea, es una cuestión de, si no hay trancones, si no hay semáforos, si no hay que hacer pares, serían 5 minutos, 7 minutos. Sí. O sea, su cuerpo en ese momento no resistía 7 minutos para un traslado. Entonces imagínese la gravedad con la que se encontraba. La enfermedad y los sí. pulmones y todo. Resulta y pasa que llega la ambulancia y sacan una cápsula hechiza, que también me aumentó el miedo total. Eran unos tubos PVC encerrados y ahí tenía que entrar yo en esa... Transportar al paciente con COVID. Exacto, eso entraba en la camilla, tenía un forro ahí, un plástico blanco, era totalmente hechiza. O sea, eso es como era una cápsula, cajón, como un sí, féretro exacto, ahí. Era un cajón en plástico Dios y hecho mío. con tubo PVC. Y ahí me meten. Me ingresan a la ambulancia. Yo ya veía las caritas borrosas por el plástico. Alcancé a ver a Jennifer y a los muchachos que me trasladaron. Pues obviamente no se ven las caras porque si usted recuerda, eso eran tapados, cubiertos totalmente. Cuando íbamos en el trayecto, uno de ellos utilizó una frase que me dejó marcado y que no se me va a olvidar, yo creo que nunca. Y le dijo a Jennifer, hable con él y despídase porque puede ser la última vez que lo ve o que lo va a ver. Y yo con ese corazón a mil, con el dolor, ya comienzo a respirar profundo y a llorar, porque ¿qué más? O sea, yo no podía decir que no podía bajarme, nada, o sea, no tenía la capacidad. No había más nada que hacer que dejarse atender. Llego a la clínica de Magdalena. Cuando me bajan, están mis hermanos esperando pues que me dejen de la esa y me ingresen. Ese día cayó un aguacero, estaba cayendo un aguacero y obviamente más borroso los veía. Entonces ahí con la manito entre el plástico le tocaba la mano a mis hermanos y entré a la clínica. ¿Usted llegó a pensar en ese momento que era la última vez que los iba a ver? Todo el tiempo en ese momento, todo el tiempo pensé que ya, o sea que... ¿Cuál fue el último momento en que usted recuerde antes de presentarse a la clínica, a la primera clínica, que haya visto a su hija? ¿O qué fue lo último que le dijo a ella? No, yo con ella no, ese día, eso fue lo más triste porque yo con ella ese día no tuve contacto, yo estaba aislado y mi hija estaba en otro lado. Entonces yo estaba solo en la casa. O sea, usted ese día no pudo hablar con ella nada. Yo creo que desde el día anterior, en las buenas noches, ya. O sea, el día anterior las buenas noches porque pues ella temprano se la llevaron y yo pues estaba solo en la casa. Si nos devolviéramos un momento a esa situación en la que lo van entrando a la clínica ya para atenderlo en la Magdalena y le hubiese podido decir algo, ¿qué le hubiese dicho en ese momento a su hija? No, que yo iba a estar con ella para siempre. Que independiente de lo que pasara, siempre iba a estar con ella. ¿Usted quería decirle esas palabras en ese momento? Pues lo pensaba. Yo soy creyente y nosotros los colombianos, perdón así por decirlo, cuando estamos en esa situación nos volvemos más creyentes y empezamos a buscar más a Dios. Y desde que supe que estaba enfermo, de que me puse mal, comencé, Dios, tú me conoces, sabes por lo que he pasado, sabes lo que estoy haciendo acá en la tierra, sabes en qué me he equivocado, pero por favor no es el momento. Y todo el tiempo decía, no es el momento. Y confío mucho en ti. Y entro. Y entra a la clínica. ¿Qué pasó adentro de la clínica? Ya no volvió a ver más a sus familiares, ¿no? Porque recuerdo que en esa época uno entraba a la clínica y era muy difícil que tuviera visitas. Yo no recuerdo. Mi hermano me dice que ellos alcanzaron a entrar cuando yo estaba en la camilla. Inclusive tengo unas fotos porque todavía no había equipo. Entonces me colocaron el oxígeno y me dejaron en una camilla esperando por el equipo. Y cuando habla de equipo era porque definitivamente ya había prácticamente una autorización de intubación, que tenía que pasar a una sala de intubación, de cuidados intensivos. Yo eso no lo sabía. Okay. Todo eso lo supe obviamente posterior, después. Pero y por eso lo cuento, porque yo no sabía que ya al ingresar mi familia había autorizado de que iba a iniciar el proceso de intubación. O sea, había un montón de papeles firmados ya de que... No papeles. Eso ya
créame que eso no se manejaba en ese tiempo con papeles. Habían dos opciones. Una era el traslado, pero no iba a aguantar para otra clínica en Bucaramanga, pero evidentemente ya no, eso era irme y traerme ya muerto. Entonces, no, Y evidentemente tenía que... posiblemente solamente las cenizas iban a traer porque muchos familiares ni... Exacto, y entonces nos decidimos quedar acá, o mi familia en su momento decidió que me quedara acá y que esperar en Dios el equipo. Comienzan lo que usted dice, los milagros a aparecer y pues tristemente en la clínica fallece un paciente y libera un equipo. O sea, va a sonar cruel lo que voy a decir, pero Sí. rey muerto, rey puesto. Sí, tristemente una familia iba a llorar a una persona y pues iba a estar la esperanza de otra puesta en ese equipo. Ok. Y comienza hasta ahí recuerdo, digamos, hasta la entrada de la clínica Magdalena recuerdo recuerdo lo que me pasó. Ya lo que pues empiezo a contar es lo que pasa posterior y lo que me cuentan y lo que videos, evidentemente todas las cosas que me pasaron. Comienzan un poco de sueños ya cuando estoy intubado, porque evidentemente pasaron 16 días con el tubo, 15 y el día 16 me lo quitan. Entonces, comienzan a pasarme sueños, pero unos sueños muy raros. Y yo sabía en el sueño que estaba Estaba soñando. No, que estaba soñando. Ok. No, a mí se me olvida todo. O sea, Porque, usted el cassette de grabación de su vida se le paró cuando entró a la clínica. sí, exacto. A mí se me De ahí borró. para adelante volvió a activarse la grabación cuando despertó y dijo, me van a desentubar. No, y ni siquiera así. Porque pues voy a hablar primero del tema del proceso cuando estaba intubado. Había un sueño que era muy repetitivo en esos días y era un sueño en que yo iba a buscar a mi familia. Entonces yo salía de un punto X porque pues los escenarios no eran los normales, no era mi casa ni era, pero yo salía de un lugar X a buscar a mi familia, que era donde vivíamos en la casa, y cuando llegaba estaban ahí. Entonces cuando me iba a acercar a ellos no me podía acercar y por más que caminaba no podía caminar. Y estaba mi hija, estaba Jennifer, estaban, y ese era el pensamiento. Entonces yo al ver eso, entonces pum, para donde mis papás, para ver qué pasaba, porque no me escuchaban acá, yo les llamaba mía en el sueño y no me escuchaban. Entonces me voy para donde mis papás y era muy cerquita ahí, entre comillas, en el sueño. Ok. Entonces voy para la otra casa y pasa igual. Llegaba ya donde sus Llegaba papás, y los estaban en la veía. casa y en una vida normal viendo televisión y yo trataba de llamarlos, mami, llegué, mami, papi, y ninguno contestaba, ni mis hermanos y todos vivíamos ahí, o sea, mis hermanas ya viven aparte, pero en el sueño, en la casa estaban todos, Ujú. mi papá, mis dos hermanas y mi hermano. Ok. Y yo los llamaba y no contestaban. No decían. Entonces eso me generaba una angustia en el sueño. Trataba de levantarme, decía, estoy soñando, esto es un sueño. Y trataba de levantarme y llegaba un vacío y volvía otra vez al mismo sueño. Entonces en otro lugar. Entonces yo decía, pero no quiero estar acá, voy para mi casa. Entonces empezaba a caminar otra vez para donde estaba mi hija. Y volví y pasaba lo mismo y se repetía y se repetía. O sea, era un triángulo ahí para allá y para acá y, Y ya, tratando de buscarle la solución. Sí, en todo ese proceso, según la historia clínica, hubo 2 paros cardiorrespiratorios dentro de las maniobras que hicieron del ventilador, del equipo que tenía. Perdón, hubo 2 paros y en uno de esos pasa en el cuerpo humano que uno disfraza lo que el cuerpo está sufriendo, lo disfraza en un sueño. A mí en ese momento pues digo, yo lo pienso así porque no hubo más sueño que me marcara. Que estaba en una piscina grande, una piscina que tenía que los bordes eran muy lejos. Una piscina profunda, donde usted se cansa ya de nadar y pues usted quiere irse, reposar en donde la orilla. termina, en la orilla, sí, donde termina la piscina. Pero resulta que era muy extenso y ya estaba cansado de nadar. Y entonces no llegué y empezó a ahogarme. Y no tenía aire, ahogarme. Y eso, yo pienso que en esa parte fue uno de los paros. Porque yo escuchaba voces. Carlos.
Carlos, usted está acá con nosotros, Carlos va a seguir acá, Carlos, y yo escuchaba, pero volteaba a mirar dentro de la piscina y no había nadie, pero escuchaba las voces. Y llega un momento cero en que, que vuelvo otra vez en sí normal y la piscina vacía, sin agua. Y yo en el piso de la piscina, sin agua, pero ya, como quien dice, con aire, podía respirar, no me ahogué. Y tratando de llegar a la orilla. Era más fácil entonces. Ahí se acaba el sueño. Ok. Ahí se acaba el sueño porque no me ahogué. O sea, digamos que termina el sueño ahí. Y yo miraba y veía ahora sí las paredes muy cerca. Entonces yo dije, bueno, no me ahogué. Pero entonces el interrogante de que yo sabía que era un sueño y dónde están las personas que me estaban diciendo Carlos. Y en ese, digamos, va y ven, hay una infinidad de sueños raros. Pero pues le estoy diciendo los que más me marcaron. ¿Usted creía que, me decía ahorita que creía que cuando estaba en esos sueños era porque estaban reanimándolo para que, mientras lo sacaban del paro cardiorrespiratorio? Exacto. ¿Qué le decían sus familiares que los médicos mencionaban? Porque anteriormente, pues, digamos que durante la enfermedad los llamaban una vez al día a darle información. ¿A ellos cómo les fue con ese tema de la información? O sea, ¿la tenían muy de No, cerca o más bien poca o nada? ¿O demasiada información y también demasiada información era como, abrumador? como te comento, yo tengo una hermana en el área de la salud y conoce a muchos médicos. Conoce a muchos médicos. Y a ella le daban informe mío. Pues casi siempre no eran los mejores. Y pues ella evitaba transmitirlo a la familia, pero pues se lo guardaba sola. Y en un momento, en un día, un médico la llamó y le dijo, Nancy, su hermano está tan mal que usted debería decirle a su familia que se prepare porque yo creo que hoy él no pasa, o sea, evidentemente no se ha recuperado y los parámetros están bajando mucho y mucho es bastante. O sea, yo me atrevo a decir que le quedan horitas. Se le dijeron a mi hermana con todo el profesionalismo del mundo. Ella obviamente, ya con el sentimiento, lo profesional a un lado, pues obviamente estalló y ¿Le contó a su familia? no, ella se Nada. lo guardó. Seguía guardándose todo. Y ella Pero seguía guardando la esperanza de que iba a salir de eso. sí, ella es testiga de Jehová. Mis dos hermanas son testigas de Jehová y creen mucho en Jehová, para ellas es Jehová. Aún así, ellas aceptaban, el tema de la muerte es una aceptación, ¿cierto? Pero obviamente, sentimentalmente, usted sabe que cuando hay un vínculo amoroso, no se toma así. O sea, por más que uno quiera decir que lo va a aceptar, no es así. Y me cuentan porque obviamente yo estaba allá, ellos vivían otro karma acá que era muy difícil porque mi hermano, eso por el lado de mi hermano, pues, mi hermano más de la calle, como lo soy yo, lo conoce mucha gente, y él recibía muchos mensajes. No, Chiqui está malo, que Chiqui de hoy no pasa. Inclusive un día que me mataron, un día que se regó la noticia de que yo había muerto. Y el primero que se enteró fue, serio, pregunte, porque me dijeron esto. Vaya, que no sé qué más, y comienzan a llamar y no encontraban respuestas. Mi hermano, pues obviamente le dice a mi hermana que averigüe porque le dijeron eso. Entonces, que a ver qué pasaba, que no sé qué más. Pero está que averiguar y no, él está acá. Está muy mal, sí, él está muy mal, pero no se ha muerto, no está muerto. Entonces, bueno, pegados a la oración, mi papá, digamos que yo fui un instrumento para que en la casa volvieran otra vez al tema de la oración, porque en la casa se perdió mucho eso. Cuando eso se hacían algunos grupos por videollamada, se puso muy de moda la aplicación Zoom y la gente se conectaba por ese medio para orar por familiares enfermos y que estuvieran pasando por ese difícil momento. Muchas cadenas de oración hacia usted en ese momento. Muchísimas. Eso fue algo que a mí me asombró. Cuando yo me despierto, obviamente, pues me despierto en cero. En cero no sabía, yo no sabía dónde estaba, no me acordaba que existía el COVID. No sabía qué tenía, pensé que me podía parar e irme. Entonces intenté moverme amarrado y no encontraba respuestas. Fuera de eso, intenté hablar y no podía hablar.
las cuerdas vocales mías por el tubo quedaron afectadas y no podía hablar. O sea, prácticamente estaba mudo. Entonces, el tema era más complicado. Ahí sí comenzó, digamos, a ser complicado para mí como persona, emocionalmente, porque pues mientras estuve intubado fueron los sueños y ya y eso, o sea, uno no siente nada, solamente sueño y sueños y sueños y sueños. Pero ya cuando usted se despierta, viene la realidad. Sí, claro, ¿y qué pasó? ¿Dónde estoy? Y eso era inyecciones cada 5 o 6 minutos. Eso yo tenía unos morados de tantas inyecciones que tenía en el ombligo, me aplicaban inyecciones, pero yo no sabía por qué. Y el tema de no poder moverme y no poder hablar, para mí eso era... Y no veía a mi familia a qué horas venían por mí. ¿Cuántos días después de intubación estuvo hospitalizado? No recuerdo si fueron como 6 días, 6, 7 días. ¿Durante esos 6, 7 días estaba cerca a más pacientes con la enfermedad? Un día, estuve solamente un día con pacientes con COVID. Después, yo creo que hubo como un sueño y cuando me desperté ya estaba en una parte donde no habían muchos, o habían pacientes, pero no los veía yo. Pero cuando me despierto, que ya no tenía el tubo de la máscara, estaba separado por biombos, pero eran cantidades. Pacientes de este lado y pacientes de este lado. ¿Escuchaba que hablaban de esos pacientes Sí, claro. y escuchó que se morían también? Inclusive tengo un recuerdo terrible. A mí, yo me despierto, pero me despierto como si fuese un sueño. Como si hubiese estado durmiendo muchos días. Exacto. La sedación se me acaba y me despierto con el tubo puesto. Okay. Pero pues para mí también fue un sueño. O sea, pero resulta que fue la realidad porque en ese momento falleció un paciente de al lado y no tenía el biombo, el separador, no lo tenía. Entonces yo lo estaba viendo ahí cuando le están haciendo reanimación y cuando el médico dice, no, coloque hora de la muerte tales horas. Y en ese momento yo decía, yo como no podía hablar y con el tubo, para mí era como un sueño estar así, o sea, como una película. Y yo pensaba, después vengo yo, después viene el que está acá al lado, o sea, ¿qué me están haciendo? Porque a mí se me borró el cassette. O sea, ¿por qué? Como si lo hubiesen matado, y entre comillas. Pero obviamente ya después de que pasa todo esto, que entras que conoces y te vuelve la memoria, pues sabes que era la reanimación que le estaba haciendo. Pero en ese momento, pues me llené de nervios y me dejaron el tubo porque la tensión se me disparó. Y a mí me daban ataques de ansiedad estando intubado. Entonces eso generaba que la tensión se me disparara. Entonces me dejaron el tubo todavía. Esos 10 días que estuvo hospitalizado post-intubación, ¿qué le tocó hacer? ¿Cómo fue esa superación de la enfermedad para salir a la calle, no? Bueno. Me imagino que tuvo que volver a aprender prácticamente a caminar, a hablar. No, eso sí, o sea... Bajó de peso. Totalmente, yo salí pesando 68. ¿Y cuántos kilos entró más o menos? Entré en 93 kilos. Entré en 93 kilos. Más de 20 kilos perdidos. Yo duré, para volver a caminar, duré como un mes para volver otra a caminar. Entonces en la cama, cuando estaba en la cama, me puse a leerme la historia clínica. Y claro, era asombroso ver todos los días lo que me aplicaban y los dictámenes no eran... Y así eran como 40 hojas de historia clínica y de las 40 hojas, 25 hojas eran estados críticos. Pero bueno, eso era traumático además, o sea, usted ponerse en esas. No, pues yo ya... Y tratando de entender esos jeroglíficos médicos, porque... No, preguntaba. Yo lo que no entendía, llamaba a mi hermano o le tomaba una foto con el celular así y se la enviaba para que me explicara. Y entonces ella le decía, no, ese día estuvo grave sí. y dictaminaban explicarle esto y... Pasa algo cuando yo me despierto y ya pues empiezo a ver la gente y me empiezan todo el mundo a decir, Carlos, ya casi vamos a salir de esta. Y yo, ¿pero de esta qué? ¿Qué tengo yo? Y todo el mundo me agarraba las manos y me la chocaba, pero yo no veía a nadie porque lo único que veía de ellos era esta parte, porque todo el mundo tapado. Entonces me decían, Carlos, bacano que está atrás con nosotros. Carlos, ya pasó esto, pero Dios mío, yo qué tengo, o qué me pasó. Y no, o sea, no lograba recordar. Empezaron a darme ya comida, y me la daban, pero yo decía, pero ¿por qué yo no me la puedo comer yo solo? O sea, ¿por qué no como yo? Si yo
puedo Usted coger. era autosuficiente. Exacto, pero resulta que no, la realidad era que no. Yo no podía ni agarrar ni un vaso. O sea, cuando intentaba hacerlo no podía mover las No, manos. yo no podía. Era tanta la afectación que yo no era capaz de coger un vaso sin estarlo mirando. O sea, yo no era capaz de hacer esto. De levantar el vaso no era capaz. Y obviamente sin voz, menos. Entonces me empezaron a hacer terapias terapias de los pulmones y obviamente terapias para el cuerpo. Adicional, me salieron unas escaras que, Dios mío, ese mes en la casa, eso permanecía lleno de crema porque obviamente, si saben, las escaras son rajas que le salen a uno en la cola, pero unas rajas profundas. Pedí que me tomara una foto para verme porque sentía que me ardía mucho. Y resulta que eso era como si me hubieran agarrado con un cuchillo, con un machete así, me hubieran hecho así en la cola. Y eso se producía por el tiempo que Por el tiempo estaba acostado. que estuve acostado, sí. Y claro, todo ese sufrimiento, ahí fue donde comenzó el sufrimiento para mí. Hacen una videollamada. Ah, bueno, entra Jennifer. La dejaron entrar donde yo estaba antes de pasarme a piso. Eso era UCI intermedia. Y le dejaron entrar y obviamente entró como si fuese Un médico. un médico Todo más. forradito. Exacto. Y claro, yo estando ahí, cuando yo escuché la voz, y pues nos decíamos amor en ese momento, amor. Y yo parecía como, yo esa voz la conozco, pero yo veía a todo el mundo y no veía de dónde salía cuando amor. Y ya con los brazos abiertos, cuando yo veo así, y yo decía, pero, y ella me hablaba y yo decía, no, pero no es, o sea, dentro de mí decía, no es la voz, pero no es. Cuando me acerca y comienza a hablarme, yo comienzo a llorar y a tratar de levantar las manos para quitarme, porque pues obviamente yo tenía me tenía una mascarilla, la mascarilla del oxígeno, Sí. ahí como por ir recuperando los pulmones, entonces para subirme la mascarilla y no era capaz. Y entonces cuando empezó a hablar, ¿qué tal? Que no sé qué más, ya todos lo están esperando afuera, ponga de su parte, tiene que bajar la tensión. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Que me están esperando quiénes? Yo ya quiero irme, pero lo decía yo porque no podía transmitirlo. O sea, yo no podía hablar, no podía decirlo. Entonces, yo en eso, yo con la mano le hice que se acercara para poder que ella me escuchara un poquito. Entonces comenzó, yo sé que usted tiene miles y miles de preguntas, pero Recupérese y luego las hablamos. y lo primero que ella me dijo, lo que sí le voy a decir es que usted está acá porque usted le dio COVID. Yo sé que usted de pronto no se acuerda. Cuando ella me dijo COVID, como si me hubiera echado Un baldado de agua fría. sí, exacto, y me hubieran reactivado la memoria, hubieran recuperado el disco de mucho y claro, volvió el tema hasta el día que entré a Reina Lucía. Yo, sí, claro, yo estoy aquí por COVID. Porque no era creyente y terminó dándole duro la enfermedad. Exacto. Y llego y bueno, me volvió el tema. Yo, bueno, yo estoy aquí por COVID. Y yo decía, uy, no, pero pues, llevo muchos días, llevo como 5 días. Entonces yo le pregunto a ella, y esto es duro, le pregunto a ella, ¿cuántos días y cuánto me falta? Y entonces ella me dice, no, usted lleva aquí, ella entró como el día 18, usted lleva aquí 18 días. ¿Cómo así que 18 días? No, apenas son como 2, 3 días. Yo llevo mi cuenta como 2. Yo pensaba que en los sueños y eso que me ha pasado era como 3 días. No, cuando ella me decía a mí, yo le decía, o sea que hoy qué día es, era como, en ese momento, como 11 de agosto. Y yo cumplí años el 4 de agosto. O sea, pasó los cumpleaños Pasé- intubado. Exacto. Y entonces algo que yo decía, y ahí también otra llorada, porque yo decía, ¿cómo uno pierde tanto tiempo postrado en una cama por una enfermedad? Y yo decía, pero mi cumpleaños, ¿y qué hicieron? O sea, ¿qué pasó? Ella me veía así como confundido, concertada, y me dijo, usted tiene que calmarse, dejar de llorar, porque si no me sacan. A mí me dejaron entrar acá. Voy a hacer una videollamada porque su papá y su mamá lo quieren saludar. Pues cuando ella se conecta, yo empiezo a ver un mundo de gente conectado, o sea, pero bastante, muchas personas. Yo decía, pero ¿por qué están conectados? Si yo iba a hablar ya con mi familia y yo con la mano solamente podía hacer así y lo que medio podía hablar, pero cuando yo me pareció más raro porque vi compañeros del colegio, hace muchos años que no sabía de ellos, los vi ahí en conectados, compañeros de la universidad, amigos de vecinos, compañeros del trabajo, o sea, era muchísima gente conectada.
Y, ¿Qué pensó usted cuando vio a toda esa gente ahí conectada? No, yo confundido. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le avisaron de que yo estaba acá? O sea, que hubo que esté enfermo y que todo el mundo se entere. Todo el mundo se entere. Y pues claro, cuando yo me vi, pues usted no se había visto porque no hay un espejo que le esté diciendo, mire, este es usted, cómo está enfermo. Pero cuando yo me veo en la plataforma, en el celular, y yo decía, pero si tampoco soy yo. Se veía todo flaquito. Claro, haga de cuenta usted verse así hoy y abrir los ojos y ver otra persona. Porque era otra persona totalmente diferente. O sea, eran muchos golpes a la vez. Sí, exacto, fueron 18 días en un hospital pensando que eran 2, diferente en el aspecto, la familia reunida, los amigos, o sea, eran un montón de situaciones en unos segundos. Uno se hace los peores escenarios. Yo decía, ¿será que es que yo me voy a quedar acá de por vida y me están haciendo esta despedida y no me han dicho? O sea, y por eso están todos reunidos, o tengo una enfermedad terminal y aquí voy a estar. Porque créame que yo, estando ahí, no era que estuviese recuperado. O sea, yo sabía que estaba una y estaba mal. Porque lo que le decía, las escaras a mí me empezaron a doler, a arder. Entonces yo me movía para acá y me ardía, para acá y me dolía. El tema de las inyecciones me tenía los brazos adoloridos y que yo no podía ni moverlos. La cabeza cada rato no podía ni controlar ni yo mismo los movimientos. Era una cosa impresionante que me hacía pensar lo peor. ¿Cómo fue el momento de la salida? ¿Quién lo esperaba afuera? O sea, cuando lo sacan por la puerta de la clínica. Bueno, a mí me pasan de UCI intermedia ya a piso. En piso duró 3 días, 2 días allá. No me podían dar salida por el tema de la tensión, porque tenía la tensión muy alta. Y ¿había sufrido antes de la tensión o el COVID-19 no, o yo no sabía. Ok. No, yo no sabía porque la realidad es que yo nunca había estado hospitalizado. A mí nunca me habían hecho una cirugía que yo durara de un día para otro, ambulatoria. Y yo nunca había tenido una enfermedad. Y la enfermedad de base mía con la que llegué fue obesidad. Entonces, para mí, todo lo que me pasaba era totalmente porque estaba mal. O sea, yo mismo decía, yo estoy mal. A la habitación dejan subir a mi hermano y a un amigo y los veo y ese es otro reencuentro que uy, Dios mío, cuando ese encuentro lo asemejo como cuando hace un gol la selección. Como cuando hace un que gol. Los desconocidos se abrazan, sí. Todos gritan. Entonces cuando yo lo veo y él me ve y es un abrazo que fueron segundos así pegas la cabeza con la cabeza y como que ya esto acabó, esto terminó, ya aquí nos vamos. Entonces me han dicho que me iban a dar salida y yo esperé, yo voy a ver mi familia, pero resulta que mi hermano sí se me adelantó y él como pudo ahí con amigos subió hasta la habitación y fui el primero que vi. Él me dijo, no, afuera, usted se va a ir para la casa, o sea, porque usted no puede estar expuesto a la enfermedad, a la calle porque puede haber una reinfección. Claro, los pulmones están súper delicados. Yo tenía que permanecer todo el día con tapaboca, tenía que dormir en un cuarto donde no estuviera expuesto al polvo. Mejor dicho, eran un poco de indicaciones, sí, de cuidado. Entonces mi hermano, aparte, antes de que el médico que me iba a dar la salida me lo dijera, él me dijo, o sea, créame que, o sea, nosotros lo vamos a dar un ratico ahí, pero usted se va para la casa y allá hasta que ya, pero ya esto terminó, o sea, la pesadilla ya pasó. Y bueno, y comienza la ansiedad, la hora cero para salir y nada, y entonces esa hora cero, resulta que se postergó porque la misma ansiedad hizo que otra vez la atención le fallara. Entonces me dijo, no le podemos dar salida, mire la atención como la tiene de alta. Entonces relájese, entonces me aplicaron algo para la atención o me dieron un medicamento para la atención hasta que listo, que como 3, 4 de la tarde yo creo que fue la salida. Y pues bueno, yo empecé, cuando salí, primero las enfermeras, no sabía que iban a hacer calle de honor los médicos que estuvieron atendiéndome y la enfermera que la verdad pues yo sí, pueden que hayan malos comentarios del sector salud, pero yo no puedo ser ajeno, para mí fue muy especial las personas que me atendieron. Desde que llegué el primer día a la clínica
Magdalena hasta el día que salí. Los médicos que estuvieron siempre en el turno, la persona que tuvo el cuidado mío día a día, los baños, el cuidado de la atención, porque fue después de que me desperté, pues el tema era la atención. Entonces, bueno, ahí la despedía y el médico me dijo, lo logramos. Me dijo el médico, lo logramos. Y yo, sí, doctor, lo logramos. Bueno, se abre la puerta. Se abre la puerta y esa luz de volver a ver al cielo, de volver a ver el cielo, yo decía, pues madre, tanto tiempo. ¿Cuántos días fueron en total, Carlos? Fue casi un mes, 27, 28 días, fue casi un mes. ¿Qué le deja todo ese momento vivido? No, yo salgo y el primer abrazo es significativo y es el de mi bebé. Yo digo que se cierra esa película, le coloco fin, el volver a abrazar a mi hija después de todo ese sufrimiento y escuchar esas palabras tan lindas que es decir, papi, te amo. Y Dios mío, eso a uno como papá, y sé que es papá, sabe lo que significa, y después de sufrir eso, es muy gratificante. Y créame que a partir de ese día, pues, he tratado de estar en los mejores recuerdos de mi hija, porque pues los niños dejan de ser niños. Uh-huh. Y pues los recuerdos que tengo yo de mi papá y acompañándome, los más bonitos son de niño. Entonces, desde ese momento dije, no, yo tengo que estar para mi hija desde hoy hasta que Dios lo disponga. Y en cuanto a amigos y familia, ¿le deja alguna reflexión todo este proceso? Pues la verdad que uno tiene que pasar por cosas para darse cuenta de que la familia siempre es la que va a estar con uno. Los amigos van y vienen. Yo le agradezco mucho, sí, hubo amigos incondicionales, no lo puedo negar. Hubo amigos incondicionales, pero el tema familia es el que a uno lo llena. Yo podía tener 1000 mensajes de los amigos ahí motivantes y que ayudaban de verdad mucho porque que se preocuparan fue bonito, pero un mensaje de la mamá, un mensaje del papá a los que los tienen vivos, Dios mío, que los aprovechen, y un mensaje de los hijos, de mi hija, eso es fundamental. Entonces yo creo que es en lo que encierro yo esto, para lo que Dios de pronto me utilizó, es para el tema de la unidad familiar. Uno tiene que saber y entender que lo primero es la familia. Y cuando hablo de familia es papá, esposo, esposa, hijo. A veces ni siquiera los papás de uno, mi papá y mamá no. Estoy hablando de la unidad familiar, es esposa, esposo, hijo. Ahorita no tengo una relación, no sigo con la esposa con la mamá de mi hija. Digamos que el vínculo se acabó. Pero llevamos una relación de verdad que de admirar, todo en pro de la niña, de mi hija. Y pues no puedo desconocer que ella estuvo todo el tiempo del COVID, del post-COVID, de las terapias y de las recuperaciones, siempre estuvo ahí. Entonces sería mal hablar y desconocer eso. Entonces yo creo que el tema de la unidad familiar es fundamental. O sea, no perder ese vínculo y tratar de lucharlo. Ahorita las relaciones son efímeras. Sí, no duran mucho o cualquier cosita las acaba. Ya nadie quiere luchar por un matrimonio, ya nadie quiere ya nadie se quiere casar. Sí, es algo que suena como chistoso, pero ya nadie quiere esa responsabilidad. Y créame que eso es lo que más se valora. El tema de tener a uno a alguien
que lo pueda decir, venga, lo ayudo a parar, venga que usted no puede caminar solo, usted no se puede limpiar, tienen que limpiarlo y usted obviamente con cualquiera no, pero tener una persona a la que usted le entregue eso. Lo que hicieron por usted, ¿usted lo haría por alguien en algún momento? ¿Todo ese acompañamiento en ese proceso? No, yo ojo cerrado, o sea, decir que no sería, uy, no, inclusive yo me atrevo a decir, y que Dios no quiera, pronto, en algún momento, la mamá de mía o la familia de la mamá de mía, va a necesitar de algo en lo que yo pueda, apoyar, créame que ahí voy a estar, porque yo sé lo mucho que ellos estuvieron ahí. Y lo mismo con mi familia, pero con mi familia, uno con la familia es diferente, la familia siempre está, yo siempre voy a estar para mi papá, siempre voy a estar para mi mamá, para mis hermanos, pero para unos terceros, ya usted lo piensa. Y las pandemias o las endemias pues ocurren cada 50 o cada 100 años. En caso hipotético de que volviéramos a tener otra, creería en la enfermedad un poco desde el comienzo. Suena chistoso, pero antes de que llegue acá a Colombia ya, ya tomaría todas las precauciones. Sí, claro, yo creo que eso marcó para muchos, para los que lo vivieron, marcó mucho. Y yo creo que si se repite, los que la sufrieron son los primeros que van a tomar medidas. Carlos, gracias por contar su historia y por dejarnos ese mensaje de reflexión y sobre todo esas palabras tan bonitas de unión familiar. No, César, gracias a usted por la oportunidad y la verdad que esto lo quería hacer, no sabía cómo ni cuándo, pero cada vez que me siento a contarle esto a alguien, me decía lo mismo, me decía, pero ¿usted por qué no cuenta esa historia? Está bonita. Y gracias porque fue acá en su espacio. ¿A quién le dejaría un mensaje muy específico? ¿A quién le quiere decir algo muy, muy específico? Pues no, a alguien en especial, no, más que a los padres. Hay que luchar por los hijos. Lo primero son los hijos, la prioridad son los hijos. A mí lo que más me motivaba siempre que estaba ahí postrado en la cama era mi hija. Y hoy por hoy hago lo que hago, trabajo lo que trabajo, estoy donde estoy, es en pro de mi hija. Entonces, papás, no sé, los hijos son un regalo de Dios y hay que aprovecharlos. Entonces, ese mensaje para los papás de que no sean tacaños con sus hijos, que cuando se separan de las relaciones amorosas, los paganos de eso no sean los hijos. Es que yo creo que ni siquiera el factor económico, el acompañar a un hijo a un logro es más que llevarlo a comprarle algo. Estar conocido, acompañarlo, estar en la enfermedad, eso marca más. Entonces yo creo que estar con la unidad de padre, hijos es fundamental. Entonces uno no puede, decir no, que el trabajo me absorbe y no tengo tiempo para ellos. Mentira. Mentira, uno tiene que sacar el tiempo, así sea un ratico, para escucharlos, para atenderlos y para acompañarlos, que ellos, eso se lo van a agradecer a uno toda la vida. Carlos, gracias nuevamente. A usted. Un abrazo para todos. Gracias por quedarse hasta este punto y ver este nuevo episodio. Y nos seguimos viendo en las redes sociales. Un abrazo para todos.